Hola a todos, hoy vengo a hablaros de The Book of Night Women de Marlon James. Es un autor del que a lo mejor os suena el nombre porque ganó el Man Booker Prize en el 2015 con su otra obra A Brief History of Seven Killings, que habla sobre el asesinato de Bob Marley. Esa obra a mí en principio no era una obra que a mí me llamara mucho la atención, pero descubrí que tenía una novela histórica y esta sí que me apetecía mucho probarla. The Book of Night Women está ambientado en Jamaica a finales del siglo XVIII, cuando era una colonia británica, y es una época en la que el comercio y la explotación de esclavos era el eje, el motor de la economía del país. Trabajaban sobre todo en las plantaciones de azúcar, de cañas de azúcar. El libro empieza con el nacimiento de Lilith, que es una esclava fruto de las múltiples violaciones que sufrían las mujeres africanas y jamaicanas en la época, y la primera escena, el momento de su nacimiento, está contado de una forma tan bruta, tan escatológica, sin reparar en descripciones sangrientas. Eso ya nos pone un poco en aviso sobre la forma como se van a contar las cosas en este libro. En medio de esta ambientación hay un grupo de mujeres que se reúnen por las noches. Estas mujeres se reúnen en una cueva secreta para planear una revuelta de esclavos que por fin les dé la libertad. Lo llevan muy en secreto y de hecho no piensan involucrar a los hombres hasta que no llegue el momento preciso, porque como Marlon James pone en boca de sus protagonistas, men are no good. Vamos, que no se fían de los hombres, creen que pueden meter la pata y todo el plan se puede ir al traste. Si bien es cierto que hay muchísimas historias contadas sobre la esclavitud en Norteamérica, yo por lo menos no me había encontrado, o es la primera vez que leo una historia ambientada o que cuente cómo era la esclavitud en el Caribe. Y la situación era bastante diferente que en Norteamérica, porque el ratio de esclavos y blancos, por ejemplo en Jamaica, era de 33:1, 33 esclavos por cada hombre colono. Ese ratio es altísimo y ya propiciaba a que cada 2 por 3 en esa zona hubiera muchísimas revueltas, la situación fuese súper inestable. Quería hablar de este libro porque creo que tiene una historia muy importante que contar, a pesar de que creo que es un libro que no va a gustar a todo el mundo. Incluso yo cuando lo leía, no es que haya sido una experiencia en el momento que lo estás leyendo muy agradable, pero es un libro que no solo tiene un mensaje muy importante, sino que tiene unas características que lo hacen muy distintivo y que incluso cuando acabas la lectura gana muchísimo más peso. Para empezar, digo que quizá no es un libro que vaya a gustar a todo el mundo por precisamente lo que he dicho antes de la crudeza con la que está escrito. Es muy directo, es muy brutal. Además de eso se añade la dificultad de que está escrito en patuá, la dificultad para alguien que no tenga el inglés como lengua materna. El patuá es un dialecto jamaicano que básicamente es inglés con influencias africanas. Tiene palabras propias, con lo cual es un poco... te tienes que acostumbrar. Y eso también se puede hacer un poco cuesta arriba. El libro está escrito así y para mí es muy importante que esté escrito así porque eso lo que hace es que te posiciona a ti como lector en el bando oprimido. Estás en el bando de los esclavos, sin condicionarte, que de eso hablaré después, pero sí que es verdad que esa es la voz que tiene que tener esa historia. No es una voz cualquiera, es su voz. Si se hubiera escrito en un inglés convencional, siendo sobre todo también el propio autor jamaicano, creo que le habría perdido peso. El hecho de que esté escrito en patuá hace que esa sea la voz que habría tenido esa gente en vez de ponerle el inglés de sus entonces opresores. Pero sí que es verdad que para alguien que no esté acostumbrado a leer en inglés, leerlo puede ser complicado. Si estáis acostumbrados, no lo va a ser. A la que haya 3 o 4 términos que pilléis y cojáis el ritmo del dialecto, una vez pasas eso ya está, pero sí que es verdad que si no te acostumbras se puede hacer un poco cuesta arriba. Como puntos positivos, aparte de ese, destacaría la labor de documentación que ha hecho Marlon James para escribir esta historia y cómo ha introducido elementos del folclore propio, con toques ligeros de realismo mágico, hablando sobre todo de la religión ovea y el choque con la imposición del cristianismo que intentan imponer estos colonos a las gentes de allí que traen su propia cultura, su propia religión de África. Y obviamente también me ha gustado muchísimo que la acción principal esté llevada por este grupo de mujeres, aunque sí que es verdad que hay muchos personajes y situaciones que creo que no están todo lo bien aprovechados que a mí me habría gustado. Hay cosas que
creo que tenían mucho potencial y creo que nos han explotado de todo bien. Y el ritmo de la historia peca un poquito de ser algo lento, y a mí eso es algo que normalmente no me importa, pero sí que me di cuenta un poco en este caso. Los personajes de este libro son todos una escala de grises, ya te muevas en el bando de los esclavos o en el de los colonos. Yo creo que no hay ninguno por el que realmente sientas empatía, puedas llegar a sentir empatía. Y esto es una opción bastante inteligente por parte de Marlon James, creo yo, porque aunque sí que es verdad que siempre te gusta encontrar ese personaje que dices, wow, este personaje en este libro me encanta, en esta historia, no porque se esté denunciando una situación, el autor va a pecar de dotar de virtudes a los esclavos y de defectos a los colonos. Todos hacen cosas horribles y también tienen su punto de luz. Yo creo que sitúa un poco a favor del bando oprimido a nivel de colectivo, pero a nivel individual ya os aseguro que no. Si queréis probar algo diferente y queréis leer una historia que trate el tema de la esclavitud en otra región distinta, yo os recomiendo que leáis The Book of Night Women. Yo a Marlon James es un autor al que no voy a perder la pista. No estoy segura de si voy a acabar leyendo el de Brief History of Seven Killings, porque sí que es verdad que a priori el tema no me interesa tanto, pero ahora en febrero va a sacar una novela de fantasía épica. Es un género que el autor todavía no ha tocado y va a tener muchas influencias del folclore y mitología africanos, así que esa novela seguro que la voy a leer. Y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, contadme si os ha llamado la atención o si lo habéis leído y nos vemos en el próximo vídeo.